La historia incorruptible, alquimia, cábala y viaje del hombre primordial. Cuando varias personas leen el mismo libro, ¿realmente leen lo mismo? En la historia interminable se pone de relieve la idea del autor sobre la multiplicidad semántica de la literatura. Toda su obra tiene un carácter muy complejo de símbolos y significados, pero la historia interminable es seguramente el ejemplo más claro de literatura polifónica. La historia que narra las aventuras de Bastian y Atreyu en el mundo de fantasía subyace todo un universo de significativas referencias filosóficas y esotéricas. Las relaciones de Michael Ende con el esoterismo, el misticismo oriental y el conocimiento hermético son sobradamente conocidas. Los sectores más reaccionarios de la sociedad de su tiempo llegaron a acusarle de satanismo e incluso recibió demandas de explicación. Retomando el hilo de la pregunta que abre el programa, cuando varias personas leen el mismo libro, ¿leen realmente lo mismo? O esclareciendo un poco más nuestra propuesta, podemos leer la historia interminable como una novela de aventuras fantásticas y también como un tratado de alquimia. Para comenzar debemos explicar qué es un tratado de alquimia. Un tratado de alquimia es un texto de carácter simbólico que describe a través de un complejo código que solo los adeptos conocen, los procesos necesarios para la realización de la gran obra. Refiriéndose a este código hermético, Sinesio afirmaba que los verdaderos alquimistas se expresan siempre a través de imágenes, figuras y metáforas que hacen sus escritos comprensibles solo a las almas sabias y que en su obra trazan cierto camino y se atienen a ciertas reglas de manera que el sabio pueda entender y finalmente lograr, tras algunas pruebas, todo cuanto ellos describen de manera encubierta. La historia interminable es un viaje hacia el ocultismo simbólico a través del alfabeto mágico, como las runas o el alfabeto hebreo, como tratado de alquimia o filosofía hermética que expone adaptando el lenguaje simbólico de dicha tradición al de la narrativa fantástica, el proceso de realización de la obra alquímica. Tanto la estructura interna de la obra como el empleo del lenguaje simbólico se corresponden más que con ningún otro con el modelo de la tradición hermética. El lector heroico al que se refiere puede verse reflejado claramente en Bastian, protagonista de la obra, y la historia interminable constituye el laberinto a través del cual el buscador se encuentra a sí mismo, la verdad última, su auténtica voluntad. En este sentido, la inscripción que abre la narración de la obra se nos presenta como la primera evidencia del libro que tenemos ante nuestros ojos, el primer enigma. Los elementos y estructura de la historia interminable como tratado de alquimia. Empecemos con el color y la imagen. Uno de los elementos de la obra que llama la atención del lector en primera instancia es el empleo del color en la edición del texto, impreso concretamente en dos colores, el verde y el rojo, que el autor describe en el propio texto como color verde mar y rojizo cobre. Lejos de tratarse de una elección meramente estética, estos colores tienen un valor semántico dentro de la estructura de la obra. Más allá de la simple diferenciación de los sucesos acaecidos en el mundo de las criaturas humanas y en el de fantasía, estos dos colores llaman la atención sobre dos estados o posturas frente a la obra alquímica en la filosofía hermética. El verde representa simbólicamente la raíz de todas las cosas, el sujeto en estado primario que remite al iniciado. El rojo representa el estado de perfecta fijación y fijación perfecta que se conoce alquímicamente con el nombre de rosa roja y se relaciona con la piedra filosofal, el objetivo de la obra. En el libro, el verde se emplea en la narración de la búsqueda realizada por el iniciado en la primera parte, Atreyu, cuyo color es también el verde, y después Bastian. El rojo se emplea para la narración de los sucesos del mundo real. El rojo es el ámbito de la mal llamada vida real, donde se realiza la transmutación. El color simbólico del primer trabajo de la obra es el negro, que da el nombre de nigredo a la culminación de esta primera parte del proceso y se describe como la corrupción y muerte del sujeto dentro del huevo filosofal.
donde luchan los dos principios contrarios que lo forman. Este concepto de corrupción y muerte está presente desde un principio en la obra, en la aniquilación de fantasía a través de la nada, y la nada es otro de los nombres empleados para la designación del estado de Nigredo. Esta aniquilación culmina con la llegada de Bastian, que se produce muy significativamente en el huevo casa del viejo de la montaña errante, tras el encuentro de este con su contrario, la emperatriz infantil. El primer trabajo o grado de perfección culmina cuando de dicha muerte surge una humedad metálica y volátil que los alquimistas denominan mercurio de los sabios. En la historia interminable, este proceso se presenta como la culminación de la gran búsqueda de Atreyu y el comienzo de la obra de Bastian, que da lugar a la regeneración de fantasía. Efectivamente, Bastian se eleva en el vientre del viento. El universo renace a través de un carácter cíclico. Recordemos los ciclos cósmicos, los manvantaras y los yugas, y estaríamos en el cuarto yuga, el Kali Yuga. En el transcurso del segundo trabajo se alcanza la blancura, estado del sujeto que se denomina albedo, atendiendo al susodicho orden simbólico de los colores de la obra alquímica. La emperatriz infantil representa el blanco, que se corresponde en la tradición con el símbolo metálico de la plata y el planetario de la luna, lo que remite al nombre que le da Bastian, hija de la luna. Tras la muerte del sujeto y justo antes de la obtención del color blanco, se produce una etapa llamada cola de pavo real, en la que se manifiestan un sinfín de hermosos colores, y esta etapa se describe en la obra en los capítulos 13, 14 y 15, que narran las dos primeras creaciones de la nueva fantasía de Bastian: Perelin, la selva nocturna, y Goab, el desierto de los colores. En la selva de Perelin, miles de plantas y flores luminosas de colores surgen en la oscuridad como estrellas extendiéndose como un bosque luminiscente sin parar. Bastian se viste al estilo árabe, con un turbante azul, y el azul en la tradición alquímica se denomina coereleus. Es el color de la madurez y de la contemplación, y se puede relacionar con la condición de gran sabio del nuevo Bastian, nombre que le dan los pensadores profundos del monasterio de las estrellas. Las hermosas ilustraciones de la historia interminable fueron realizadas por la artista Roswitha Quadflieg y representan todos los capítulos, salvo el primero, que podríamos considerar una especie de prólogo, ya que tampoco está numerado, con una letra capitular ordenada alfabéticamente y que es la primera letra a su vez del texto de cada capítulo. Como indica el propio subtítulo del libro, la historia interminable de la A a la Z sería el alfabeto, se corresponde con el alfabeto. La primera ilustración, por ejemplo, la letra A, representa a través de las figuras de los mensajeros que se encuentran en el bosque de Aule, los 4 elementos que, según describe la filosofía hermética, componen la materia. Estos 4 elementos son uno de los pilares sobre los que se sustenta la alquimia y son representados habitualmente en las ilustraciones de sus tratados. Algunos adeptos, como el monje Ferrarius, definen la alquimia como la ciencia de los 4 elementos que se encuentran en todas las sustancias de la creación, pero que no son de naturaleza vulgar. La ilustración que abre el capítulo 8, la letra H, y que en sus esquinas, rodeando a Atreyu y Fujur, muestra los 4 gigantes de los vientos que el texto describe luchando constantemente entre sí y les atribuye el color y las características de los diferentes elementos. Dejando a un lado los 4 elementos, podemos observar otras muestras de la simbología alquímica en las ilustraciones. La del capítulo 11, la letra K, representa a la emperatriz infantil en su litera de viaje, del mismo modo que se representa tradicionalmente a Mercurio, dios que se corresponde con el símbolo planetario y metalúrgico del mismo nombre, y con Hermes Trimegisto, padre de la alquimia, como materia pasiva, personificado en el horno del alquimista. Sobre ella se muestra el aurin,
el uroboros, rodeando una fuente, la fuente de la vida, el elixir. La ilustración del capítulo 12, letra L, muestra el huevo filosofal en el que se encuentra el viejo de la montaña errante. Y para cerrar esta cuestión, en el siguiente capítulo, la ilustración muestra una enorme flor roja que junto a otras muchas más pequeñas sale de la maleza verde. Como ya hemos señalado en la alquimia, la raíz de todas las cosas es simbólicamente representada por el verde, el sujeto en estado primario, y esta flor representa el estado de perfecta fijación y perfección fijada que se conoce alquímicamente con el nombre de rosa roja. El símbolo de Laurin, el dragón serpiente, que se muerde la cola como símbolo de la naturaleza encadenada y de la materia sin forma. Esa materia informe, llamada generalmente materia prima o sujeto en los textos alquímicos, está contenida en el huevo filosofal como dos principios contrarios pero complementarios. La gran obra es, pues, una repetición simbólica o ritual del acto creador o del proceso de la naturaleza. Así lo considera Mircea Eliade. El uroboros aurin representa al mismo tiempo la unidad y la totalidad. Es, en palabras de Klosowski, el elocuente símbolo del uno eterno e infinito, el uno eterno e infinito, que representa perfectamente el gran ciclo del universo, así como su reflejo, la gran obra, y por ello la creación de fantasía, la obra alquímica realizada por Bastian y anteriormente por el librero Coreander y por otros muchos, se manifiesta como un proceso cíclico, como una historia interminable. La representación de este proceso en el citado ejemplo de la obra de Ende, entendiendo el fruto de la unión entre la emperatriz infantil y Bastian, la regeneración de fantasía, como el Filius Sapientiae, Bastian llama a la nueva emperatriz infantil hija de la luna, y este ritual de bautizo es el origen de la nueva creación. También estaría aquí presente la alquimia del verbo, la cábala, el valor del verbo, que está relacionada con el carácter secreto u oculto de esta ciencia. La importancia otorgada por Ende a la cábala y al poder oculto de la palabra se hace manifiesta en otro de sus relatos, Un laberinto, recopilado en la obra titulada El espejo en el espejo, que yo recomiendo. Si bien al principio El espejo en el espejo puede resultar algo pesado, ocurre algo muy raro y muy místico con esta novela, y es que la primera vez que la lees no te gusta, pero luego la vuelves a leer una segunda, una tercera y una cuarta vez y te gusta todavía más. Y bueno, en El espejo en el espejo, Michael Ende nos presenta a un pueblo nómada en su búsqueda de una palabra por la que todo se relaciona con todo. Para este pueblo el mundo solo se compone de fragmentos que no tienen nada que ver los unos con los otros, y esto es así desde que perdieron la palabra. Existe un claro paralelismo con la búsqueda del verdadero nombre de Dios de los cabalistas. La lucha entre Fuhur, el dragón blanco de la suerte, contra Igramul, el múltiple. El dragón blanco representa la luz, la suerte, la bondad, también la lucidez, el camino recto, lo solar, la armonía y la unidad frente a él, el monstruo Igramul, que es la oscuridad, la desgracia, la estridencia y la multiplicidad. Y también hay un tema interesante que en la serie Once Upon a Time, respecto al tema de Fuhur, como el dragón blanco, el personaje de Emma Swan, la protagonista, se llama Cisne de apellido, el cisne es de color blanco, y Emma es un epíteto de Cristo que significa Dios con nosotros. Y en la famosa caja de música de la película Anastasia, muchos no se habrán dado cuenta, pero tiene grabados de flores de color verde, con 6 pétalos, que sería el sello de Salomón o la flor de la vida. Y no es casualidad que la mitad del libro de Michael Ende esté escrito con tinta verde. Es como si el color fuera una fuerza de la naturaleza con entidad o vida propia. Y la caja de música de Anastasia, además, en su interior tiene, detrás de un cristal, tiene un cisne grabado sobre un río, y el río tiene que ver además con lo telúrico.
Otras analogías que cobran relevancia observada a través de un prisma cabalístico es que Adán, el primer hombre, comienza por la primera letra, Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, igual que Atreyu, el primer héroe de la obra de Ende. Hasta aquí parece que no tenemos más que una coincidencia, pero el significado nos puede llevar a encontrar una relación más determinante. Adán, que es el padre de todos los hombres, significa tanto hombre como rojo o sangre. La oposición de su nombre al de Atreyu resulta reveladora, ya que Atreyu significa, según él mismo explica a Cairon, hijo de todos, que lo opone al adánico, que se lo opone el adánico padre de todos los hombres, Adán, pero además, frente a los significados de rojo y sangre, el héroe de la historia interminable pertenece al pueblo de los hombres de hierba o los pieles verdes, y su piel es verde en oposición al rojo de Adán, lo cual nos remite a la reiterada contraposición de los colores en la obra. Hacia la relación de la obra con la Cábala es la llamativa coincidencia entre los nombres completos de Bastián y Coreander. La construcción del nombre del protagonista Bastián Baltasar Bux, con la triple marca de sus iniciales, es suficientemente reveladora, pero además la fórmula se reitera con el nombre del librero, Carl Conrad Coreander, partiendo de la premisa de que el autor declaró en numerosas ocasiones no creer en las casualidades y recordando que la historia comienza con el extraño juego del letrero invertido en el cristal de la librería, de la tienda, letrero que tiene la función de comunicar algo al lector y que curiosamente es necesario leer de derecha a izquierda, que es como se leen los textos hebreos. Parece lícito pensar que Ende está llamando la atención abiertamente sobre el tema. O la letra Beth, que es la primera letra de la sentencia que anuncia en las escrituras la creación del mundo, y esto es suficiente para que Dios haga efectiva dicha función. El verbo es acción, la palabra genera la realidad, y en la historia interminable la triple Beth de Bastián es también el sujeto a partir del cual se crea el mundo de fantasía. Esa es su primera función, la creación. El significado de Beth es la casa dentro de, o el templo también. El planeta de Beth es la luna, o sea, la emperatriz infantil, lo lunar, la diosa madre. Su órgano es el ojo derecho, que enfatiza la voluntariedad de la búsqueda, es decir, mirar con intención de encontrar, y su cualidad es la sabiduría. Cada deseo de Bastián representa una no verdad descubierta en su búsqueda y se manifiesta como un recuerdo que se cae. Solo cuando el protagonista pierde el último recuerdo encuentra el camino hacia las aguas de la vida y hacia su verdadera voluntad. Estamos hablando aquí del camino de los deseos o el camino de las baldosas amarillas en el Mago de Oz, que ahí tendría una cualidad, según algunos, atea por el tema de la banca y según otros alquímica, con el Cristo interior o el despertar espiritual. Si Bastián, que es el encargado de realizar la gran búsqueda en el presente, representa al buscador, el librero Coreander es el guardián del libro, que ya conoce sus secretos, la gloria y el sufrimiento que encierra la aventura. Las imágenes de la antigua tradición hermética que Michael Ende, siguiendo el pensamiento simbolista de su padre, consideraba prelógicas y preindividuales. Nuestro autor construye el armazón de un verdadero tratado de alquimia que se nos presenta como una escalera para alcanzar la ascensión espiritual, la verdadera voluntad. Lo hace estableciendo un paralelismo entre dichas irrealidades que podemos asimilar a las citadas no verdades de las que hablaba el Prajnapat, y el paradigma de un mundo racionalista y materialista vacío de espíritu y de verdad, que en última instancia no constituye un mundo propiamente dicho, sino que es, en palabras de Mircea Eliade, lo irreal por excelencia, lo no creado, lo no existente, la nada que devora las verdades
de fantasía. La gran obra alquímica, el viaje de la historia interminable, viaje que el lector recorre junto a Bastian, es el laberinto que el alquimista, representación del sabio trascendente que todo hombre lleva dentro, debe recorrer a través de sí mismo.